Cristianismo y nada más de C.S. Lewis. Libro 4, capítulo 10. Gente agradable o nuevos hombres. Él decía lo que quería decir. Aquellos que se entregan a sus manos se volverán perfectos, así como Él es perfecto. Perfecto en amor, sabiduría, alegría, belleza e inmortalidad. El cambio no se completará en esta vida, ya que la muerte es una parte importante del tratamiento. ¿Qué tan lejos habrá llegado el cambio antes de la muerte en cualquier cristiano en particular? Es incierto. Creo que este es el momento adecuado para considerar una pregunta que se hace a menudo. Si el cristianismo es verdadero, ¿por qué no son todos los cristianos visiblemente más amables que los no cristianos? Lo que hay detrás de esa pregunta es en parte algo muy razonable, y en parte algo que no es razonable en absoluto. La parte razonable es esta. Si la conversión al cristianismo no mejora las acciones externas de un hombre, si continúa siendo tan snob, rencoroso, envidioso o ambicioso como lo era antes, entonces creo que debemos sospechar que su conversión fue en gran parte imaginaria, y después de la conversión original de uno, cada vez que uno piensa que ha hecho un avance, esa es la prueba que hay que aplicar. Sentimientos agradables, nuevas percepciones, un mayor interés en la religión no significan nada a menos que mejoren nuestro comportamiento real, así como, en una enfermedad, sentirse mejor no sirve de mucho si el termómetro muestra que la temperatura sigue subiendo. En ese sentido, el mundo exterior tiene razón al juzgar el cristianismo por sus resultados. Cristo nos dijo que juzgáramos por los resultados. Un árbol se conoce por su fruto, o, como decimos, la prueba del pudín está en comerlo. Cuando nosotros, los cristianos, nos comportamos mal o no logramos comportarnos bien, estamos haciendo que el cristianismo sea increíble para el mundo exterior. Los carteles de la guerra nos decían que las charlas descuidadas cuestan vidas. También es cierto que las vidas descuidadas cuestan charlas. Nuestras vidas descuidadas hacen que el mundo exterior hable, y les damos motivos para hablar de una manera que pone en duda la verdad del cristianismo mismo. Pero hay otra forma de exigir resultados, en la que el mundo exterior puede ser bastante ilógico. Pueden exigir no solo que la vida de cada hombre mejore si se convierte en cristiano, también pueden exigir, antes de creer en el cristianismo, que vean el mundo entero, dividido claramente en dos campos, cristiano y no cristiano, y que todas las personas del primer campamento, en cualquier momento dado, deberían ser visiblemente más amables que todas las personas en el segundo. Esto es irrazonable por varias razones. Primero, la situación en el mundo actual es mucho más complicada que eso. El mundo no se compone de un 100% de cristianos y un 100% de no cristianos. Hay personas, muchas de ellas, que están dejando de ser cristianos poco a poco, pero que aún se llaman a sí mismos por ese nombre. Algunos de ellos son clérigos. Hay otras personas que están convirtiéndose lentamente en cristianos, aunque aún no se llaman así. Hay personas que no aceptan la doctrina cristiana completa sobre Cristo, pero que están tan fuertemente atraídas por Él que son suyas, en un sentido mucho más profundo de lo que ellas mismas entienden. Hay personas en otras religiones que están siendo guiadas por la influencia secreta de Dios para concentrarse en aquellas partes de su religión que están de acuerdo con el cristianismo y que, por lo tanto, pertenecen a Cristo, sin saberlo. Por ejemplo, un budista de buena voluntad puede ser llevado a concentrarse cada vez más en la enseñanza budista sobre la misericordia y dejar en el fondo, aunque aún podría decir que creía, la enseñanza budista sobre ciertos otros puntos. Muchos de los buenos paganos, mucho antes del nacimiento de Cristo, pueden haber estado en esta posición, y siempre, por supuesto, hay muchas personas que están simplemente confundidas y tienen muchas creencias inconsistentes. Todo, ¿vuelto? Por lo tanto, tiene mucho sentido intentar hacer juicios sobre cristianos y no cristianos en masa. Es útil comparar gatos y perros, o incluso hombres y mujeres en masa, porque
Y se sabe definitivamente cuál es cuál. Además, un animal no se convierte, ni lentamente ni de repente, un perro en un gato. Pero cuando estamos comparando a los cristianos en general con los no cristianos en general, generalmente no estamos pensando en personas reales que conocemos en absoluto, sino solo sobre dos ideas vagas que hemos obtenido de novelas y periódicos. Si quieres comparar a los malos cristianos con el buen ateo, debes pensar en dos ejemplares reales a quienes realmente has conocido. A menos que lleguemos a lo esencial de esa manera, solo estaremos perdiendo el tiempo. 2. Supongamos, hemos llegado al grano y ahora no estamos hablando de un cristiano imaginario y un no cristiano imaginario, sino de dos personas reales en nuestro propio vecindario. Incluso entonces, debemos tener cuidado de hacer las preguntas correctas. Si el cristianismo es verdadero, entonces debería seguir a. Que cualquier cristiano será más amable que la misma persona si no fuera cristiano. B. Que cualquier hombre que se convierta en cristiano será más amable de lo que era antes. De la misma manera, si los anuncios de la pasta de dientes White Smiles son ciertos, debería seguir a. Que cualquiera que la use tendrá mejores dientes que la misma persona si no la usara. Y B. Que si alguien comienza a usarla, sus dientes mejorarán. Pero señalar que uso White Smiles y heredé dientes malos, no tengo una dentadura como un joven saludable sin pasta de dientes, no prueba que los anuncios son. El hecho de que un joven negro sano no haya usado nunca pasta de dientes no prueba por sí solo que los anuncios sean falsos. La cristiana Miss Bates puede tener una lengua menos amable que el incrédulo Dick Firkin. Eso por sí mismo no nos dice si el cristianismo funciona. La pregunta es cómo sería la lengua de Miss Bates si no fuera cristiana, y cómo sería la de Dick si se convirtiera en uno. Miss Bates y Dick, como resultado de causas naturales y una crianza temprana, tienen ciertos temperamentos. El cristianismo profesa poner ambos temperamentos bajo una nueva dirección, si ellos lo permiten. Lo que tienes derecho a preguntar es si esa dirección, si se le permite hacerse cargo, mejora la situación. Todo el mundo sabe que lo que se está gestionando en el caso de Dick Firkin es mucho más agradable que lo que se está gestionando en el de Miss Bates. Ese no es el punto. Para juzgar la gestión de una fábrica, debes considerar no solo la producción, sino también la planta. Considerando la planta en la fábrica A, puede ser un milagro que produzca algo en absoluto. Considerando el equipo de primera clase en la fábrica B, su producción, aunque alta, puede ser mucho más baja de lo que debería ser. Sin duda, el buen gerente de la fábrica A va a instalar nueva maquinaria tan pronto como pueda, pero eso lleva tiempo. Mientras tanto, una baja producción no prueba que él sea un fracaso. 3. Y ahora profundicemos un poco más. El gerente va a instalar nueva maquinaria. Antes de que el cristianismo termine con Miss Bates, ella va a ser muy agradable, de hecho, pero si lo dejáramos así, sonaría como si el único objetivo del cristianismo fuera elevar a Miss Bates al mismo nivel en el que Dick ha estado todo el tiempo. Hemos estado hablando, de hecho, como si Dick estuviera bien, como si el cristianismo fuera algo que las personas malas necesitaban y las buenas pudieran permitirse prescindir, y como si la bondad fuera todo lo que Dios exigía. Pero este sería un error fatal. La verdad es que, a los ojos de Dios, Dick Firkin necesita ser salvado, tanto como Miss Bates. En cierto sentido, explicaré qué sentido en un momento. La amabilidad apenas entra en la cuestión. No puedes esperar que Dios vea el temperamento apacible y la disposición amigable de Dick de la misma manera que lo hacemos nosotros. Resultan de causas naturales que Dios mismo crea. Siendo meramente temperamentales, todos desaparecerán si la digestión de Dick cambia. La amabilidad, de hecho, es un regalo de Dios para Dick, no un regalo de Dick para Dios.
De la misma manera, Dios ha permitido que causas naturales, trabajando en un mundo arruinado por siglos de pecado, produzcan en Miss Bates la mente cerrada y los nervios alterados, que explican la mayor parte de su maldad. Él tiene la intención a su debido tiempo de corregir esa parte de ella, pero esa no es para Dios la parte crítica del asunto. ¿No presenta dificultades? No es por lo que está ansioso. Lo que Él está observando, esperando y trabajando es algo que no es fácil, incluso para Dios, porque por la naturaleza del caso, ni siquiera Él puede producirlo solo con un acto de poder. Él está esperando y observando eso, tanto en Miss Bates como en Dick Firkin. Es algo que pueden darle libremente o rechazarlo libremente. Ellos se volverán o no hacia Él, y así cumplirán el único propósito para el cual fueron creados. Su libre albedrío tiembla dentro de ellos como la aguja de una brújula. Pero esta es una aguja que puede elegir. Puede señalar su verdadero norte, pero no es necesario. ¿Girará la aguja y se detendrá apuntando a Dios? Él puede ayudar a que lo haga. Él no puede forzarlo. Él no puede, por así decirlo, extender su propia mano y colocarlo en la posición correcta, porque entonces ya no sería libre albedrío. Apuntará al norte. Esa es la pregunta en la que todo depende. ¿Ofrecerán Miss Bates y Dick sus naturalezas a Dios? La pregunta de si las naturalezas que ofrecen o retienen son, en este momento, agradables o desagradables, es de importancia secundaria. Dios puede encargarse de esa parte del problema. No me malinterpretes. Por supuesto, Dios considera que una naturaleza desagradable es algo malo y deplorable. Y por supuesto, Él considera que una naturaleza agradable es algo bueno, bueno como el pan, la luz del sol o el agua. Pero estas son las cosas buenas que Él da y nosotros recibimos. Él creó penes, sonido, nervios y buena digestión. Y hay mucho más de donde vienen. A Dios no le cuesta nada, hasta donde sabemos, crear cosas agradables. Pero convertir voluntades rebeldes le cuesta la crucifixión. Y debido a que son voluntades, pueden en las personas agradables, tanto como en las desagradables, rechazar su solicitud. Y luego, porque esa amabilidad en Dick era simplemente parte de la naturaleza, al final todo se desmoronará. La naturaleza misma pasará. Las causas naturales se unen en la polla para formar un patrón psicológico placentero, tal como se unen en una puesta de sol para formar un patrón placentero, patrón de colores. Actualmente, que así es como funciona la naturaleza, se desmoronarán de nuevo y el patrón en ambos casos desaparecerá. Dick ha tenido la oportunidad de cambiar, o más bien de permitir que Dios cambie, ese patrón momentáneo en la belleza de un espíritu eterno, y no lo ha aceptado. Hay una paradoja aquí. Mientras Dick no se vuelva hacia Dios, él piensa que su amabilidad es propia, y mientras él piense eso no es suyo. Es cuando Dick se da cuenta de que su amabilidad no es suya, sino un regalo de Dios, y cuando se lo ofrece de vuelta a Dios, es justo entonces cuando comienza a ser realmente suyo. Por ahora, Dick está comenzando a participar en su propia creación. Las únicas cosas que podemos conservar son las cosas que le damos libremente a Dios. Queremos guardar es justo lo que estamos seguros de perder. Por lo tanto, no debemos sorprendernos si encontramos entre los cristianos a algunas personas que todavía son desagradables. Incluso hay, cuando lo piensas bien, una razón por la cual se podría esperar que las personas desagradables se volvieran a Cristo en mayor número que las agradables. Eso era lo que la gente objetaba sobre Cristo durante su vida en la tierra. Parecía atraer a personas tan horribles. Eso es lo que la gente todavía objeta y siempre lo hará. ¿No ves por qué? Cristo dijo: bienaventurados los pobres, y qué difícil es para los ricos entrar en el reino. Y sin duda se refería principalmente a los ricos y pobres en términos económicos. Pero ¿no se aplican sus palabras también a otro tipo de riquezas y pobreza? Uno de los peligros de tener mucho dinero es que puedes estar bastante satisfecho con los tipos de felicidad que el dinero puede ofrecer, y así dejas de darte cuenta de tu necesidad de Dios. Si todo parece llegar simplemente al firmar cheques,
puedes olvidar que en cada momento dependes totalmente de Dios. Ahora, de manera bastante clara, los dones naturales conllevan un peligro similar. Si tienes nervios sanos, inteligencia, salud, popularidad y una buena educación, es probable que estés bastante satisfecho con tu carácter. ¿Así es? ¿Por qué meter a Dios en esto? Puedes preguntar, ¿un cierto nivel de buena conducta te resulta bastante fácil? ¿No eres uno de esos seres miserables que siempre son tropezados por el sexo, la dipsomanía, los nervios o el mal carácter? Todo el mundo dice que eres un buen tipo y, entre nosotros, tú estás de acuerdo con ellos. Es muy probable que creas que toda esta amabilidad es obra tuya, y puede que no sientas la necesidad de un tipo de bondad. Mejor. A menudo las personas que tienen todos estos tipos de bondad natural pueden ser llevadas a reconocer su necesidad de Cristo en absoluto, hasta que, un día, la bondad natural les falla y su autosatisfacción se hace añicos. En otras palabras, es difícil para aquellos que son ricos, en este sentido, entrar en el reino. Es muy diferente para las personas desagradables, esas personas pequeñas, bajas, tímidas, torcidas, de sangre delgada y solitarias, o las personas apasionadas, sensuales y desequilibradas. Si hacen algún intento de bondad, aprenden en un abrir y cerrar de ojos que necesitan ayuda. Es Cristo o nada para ellos. Es tomar la cruz y seguir, o de lo contrario, desesperarse. Son las ovejas perdidas. Él vino especialmente a encontrarlos. Son, en un sentido muy real y terrible, los pobres. Él los bendijo. Son el horrible grupo con el que Él se mueve, y por supuesto, los fariseos dicen aún, como dijeron desde el principio, que si hubiera algo en el cristianismo, esas personas no serían cristianos. Aquí hay una advertencia o un aliento para cada uno de nosotros. Si eres una buena persona, si la virtud te resulta fácil, ten cuidado. Se espera mucho de aquellos a quienes se les ha dado mucho. Si confundes tus propios méritos con lo que son realmente los dones de Dios para ti a través de la naturaleza, y si estás contento con simplemente ser amable, sigues siendo un rebelde. Y todos esos dones solo harán que tu caída sea más terrible, tu corrupción más complicada y tu mal ejemplo más desastroso. El diablo fue un arcángel una vez. Sus dones naturales estaban tan por encima de los tuyos como los tuyos están por encima de los de un chimpancé. Pero si eres una criatura pobre, envenenada por una miserable crianza, en una casa llena de celos vulgares y peleas sin sentido, cargada por una elección que no fue tuya, con alguna repulsiva, perversión sexual, acosado día tras día por un complejo de inferioridad que te hace snapear con tus mejores amigos, no te desesperes. Él lo sabe todo sobre eso. Eres uno, los pobres a quienes Él bendijo. Él sabe qué máquina miserable estás tratando de manejar. Sigue adelante. Haz lo que puedas. Un día, quizás en otro mundo, pero quizás mucho antes de eso, Él lo arrojará al montón de chatarra y te dará uno nuevo. Y entonces puedes asombrarnos a todos y a ti mismo, porque has aprendido que estás conduciendo en una escuela dura. Algunos de los últimos serán los primeros, y algunos de los primeros serán los últimos. Serán los últimos. La amabilidad, una personalidad íntegra y saludable, es algo excelente. Debemos intentar por todos los medios médicos, educativos, económicos y políticos a nuestro alcance para crear un mundo donde la mayor cantidad de personas posible crezca bien. Así como debemos intentar crear un mundo donde todos tengan suficiente para comer. Pero no debemos suponer que, incluso si logramos hacer que todos sean amables, habríamos salvado sus almas. Un mundo de personas amables contentas con su propia amabilidad, mirando hacia otro lado, alejándose de Dios, estaría tan desesperadamente necesitado de salvación como un mundo miserable. Podría ser incluso más difícil de salvar. Porque la mera mejora no es redención, aunque la redención siempre mejora a las personas, incluso aquí y ahora, y, al final, los mejorará a un grado que aún no podemos imaginar. Dios se hizo hombre para convertir a las criaturas en hijos,
no simplemente para producir hombres mejores del viejo tipo, sino para producir un nuevo tipo de hombre. No se trata de enseñar a un caballo a saltar cada vez mejor, sino de convertir a un caballo en una criatura alada. Por supuesto, una vez que tenga sus alas, se elevará sobre cercas que nunca podrían haber sido saltadas, y así superará al caballo natural en su propio juego. Pero puede haber un periodo mientras las alas aún están comenzando a crecer, cuando no puede hacerlo. Y en esa etapa, los bultos en los hombros, nadie podría decir al mirarlos que iban a ser alas. Incluso pueden darle una apariencia torpe. Pero quizás ya hemos pasado demasiado tiempo en esta pregunta. Si lo que quieres es un argumento en contra del cristianismo, y recuerdo bien cuán ansiosamente busqué tales argumentos cuando comencé a tener miedo, ¿era verdad? Puedes encontrar fácilmente a algún cristiano estúpido e insatisfactorio y decir, ahí tienes a tu nuevo hombre tan presumido. Dame el viejo tipo. Pero si una vez has comenzado a ver que el cristianismo está en otros fundamentos, es probable, sabrás en tu corazón que esto es solo evadir el tema. ¿Qué puedes realmente saber de las almas de otras personas, de sus tentaciones, sus oportunidades, sus luchas? Una alma en toda la creación, tú sí la conoces, y es la única cuyo destino está en tus manos. Si hay un Dios, estás, en cierto sentido, a solas con Él. No puedes deshacerte de Él con especulaciones sobre tus vecinos de al lado o recuerdos de lo que has leído en libros. ¿De qué servirá todo ese murmullo y rumores? ¿Podrás siquiera recordarlo? ¿Cuándo se desvanecerá la niebla anestésica que llamamos naturaleza o el mundo real? Y la presencia que siempre has estado sintiendo se vuelve palpable, inmediata e inevitable. Y continuaremos con el capítulo 11 en el próximo video. Muchas gracias por ver. Los quiero, chicos. Como dice Tiger Tata. Por ahora.